¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Majo Párez. Yo soy Majo Párez y el día de hoy tengo un súper invitado. Estoy aquí con Javier Martínez, que es consultor de negocios y nos va a platicar todo lo que tenemos que saber para poder llevar estas herramientas hacia nuestra vida diaria y que logremos pues concretar todos nuestros sueños, tanto económicos como también crecer en redes sociales, ver qué nos hace falta y platicar un poquito acerca de todos estos mitos y profundizar un poquito también acerca de la importancia de las redes sociales actualmente para los futbolistas. Bienvenido, Javi, es un gusto tenerte. Muchas gracias, Majo. Un placer estar compartiendo espacio contigo. Platícanos, para iniciar, ¿cómo es que nace tu pasión por todo esto de la gestión de los negocios? Fíjate que, nace ya más de 20 años, pero mi papá es doctor, ¿no? Y mi abuelo era doctor. Entonces, como era de antaño, era como, si seguir la profesión, ¿no? De los que, en este caso, seguir la profesión de mi abuelo, de mi papá. A mí en lo particular ser doctor nunca me llamó la atención. No fue algo así como que me llamara. Entonces estaba cuando ya estás como, unos 15 años que ya ves más cerquita que tienes que estudiar una carrera o algo, empiezas a explorar que, ¿no? A mí me llamó la atención en aquel entonces quería hacer videojuegos, ¿no? Yo decía, yo quisiera desarrollar un videojuego. Entonces yo me metí a estudiar programación en la prepa, ¿no? Y cuando yo entré a la prepa en aquel entonces, yo no sabía ni prender una computadora. O sea, al final no sabía nada. Entonces aprendí desde a ver cómo se enciende, cómo se utiliza y todo. Empecé a ver lo que era la programación. Y la realidad es que llegó un momento que dije, no quiero hacer videojuegos porque la programación es estar sentado todo el tiempo con la computadora y mi característica no es estar así. Entonces redireccioné el qué estudiar. Por ahí un tío hermano de mi mamá, él estudió ingeniería industrial y él vivió con nosotros, él es de Guaymas, vivió con nosotros. Entonces me tocó ver más o menos de qué trataba la ingeniería industrial y eso. Entonces ahí fue en donde empecé a conectar en esa primera parte, ¿no? de ser ingeniero industrial, ¿no? Un ingeniero industrial por lo regular ve muchas áreas de un negocio, ¿no? Desde la parte productiva, la parte de los sistemas, la calidad. Entonces tienes un amplio panorama de lo que es un negocio. Entonces me empezó a gustar y decido empezar a estudiar ingeniería industrial, ¿no? Entonces de ahí también en algún momento mi sueño era pues tener mi propio negocio, ¿no? Que eso se da ya un tiempo más adelante, pero empiezo a conectar con el hecho de desarrollar procesos para luego el día de mañana hacer negocios. ¿Y qué es como lo más complicado, lo más difícil de lanzar un negocio? Siento que pues el sueño es tener un negocio, ¿no? Porque pues el negocio al final del día es algo tuyo, es algo que tú puedes manejar tus tiempos, puedes tener la libertad, tiene muchas responsabilidades que lo vamos a estar hablando, pero también creo que tiene muchas virtudes en cuanto a que eres dueño de tu tiempo y la verdad sabemos todos que ese es el problema de los trabajos convencionales, que pues tú tienes un horario y tienes que seguirlo y las reglas y todo y las vacaciones. Entonces, ¿cuál es como lo más difícil o complicado de decir, ok, vamos a comenzar un negocio? Saber en qué quieres hacer el negocio, ¿no? Si tú llegas con 10 personas y les preguntas, ¿quisieran tener su propio negocio? Yo creo que por lo menos 9 te van a decir que sí. Pero luego si llegas con la siguiente pregunta y ¿de qué quieres hacer tu negocio? Yo creo que si acaso uno te podría responder ¿en qué? ¿No? Entonces, para mí esa es la primera dificultad, tener claro en qué quieres hacer un negocio, ¿no? Porque de repente sí dices, la libertad del tiempo y tú administrarte, muchas cosas que luego te das cuenta cuando arrancas que a lo mejor le vas a invertir mucho más tiempo de lo que trabajabas cotidianamente, ¿no? Pero sabes que ese tiempo pues va a ser para tu propio negocio, ¿no? Pero entonces para mí el definir en qué se vuelve un primer obstáculo. O sea, es el primer punto de concretar algo, ¿no? Definir, o sea, quiero esto y posteriormente ¿qué viene? El saber qué se necesita para eso. Sí, o sea, ya sí tienes claro en que dices, ¿sabes qué? A lo mejor lo que yo quiero es una tortillería, ¿no? Porque a lo mejor me di cuenta que un tío tiene una y a través de eso genera dinero y todo.
Entonces me interesó hacer una tortillería. Bueno, ya tienes claro que quieres hacer una tortillería, pues ya luego es definir en dónde la quieres poner, de qué tamaño, cuánta gente va a tener que intervenir, o sea, empezar a lo que se denomina hacer un plan de negocio, ¿no? En donde ya estructuras todo lo que vas a necesitar para llevar a cabo ese negocio. Y por decir, nosotros aquí normalmente en el podcast hablamos de los deportistas, ya que pues conocemos sus historias, platicamos acerca de su rendimiento en la cancha o pues en su área, ¿no? Pero también creo que es muy importante hablar de un tema, ya que los futbolistas, gracias a los futbolistas o los deportistas, gracias a la facilidad económica, porque sus sueldos a veces suelen ser muy elevados, pueden tener pues una mayor economía que alguien normal y podrían empezar un negocio. ¿Tú les das coaching a los futbolistas y a los deportistas respecto a qué hacer con su dinero? ¿Es muy difícil? O sea, ¿ves mucha problemática dentro de ellos? Sí es difícil y te voy a decir por qué. Mira, al final, vamos a poner el ejemplo del futbolista, ¿no? Un futbolista que a lo mejor va empezando y que viene de fuerzas básicas, pues a lo mejor va a andar ganando 20,000, 30,000 pesos, ¿no? En fuerzas básicas. Si de repente empieza a llenarle el ojo al cuerpo técnico y de repente ya lo suben y empieza a aparecer en primera y ya da como el estirón de decir ya está listo para primera, pues esos 30,000 pesos se van a convertir en un contrato de 300, 400,000 pesos, ¿no? Entonces, imagínate dar un brinco de 30,000 a ponle 300,000 viéndonos bajito. Y 300,000 pesos para un chavo que puede llegar a tener 20 años. Entonces, tienes un recurso que a lo mejor siendo futbolista sabes que vas a aspirar a llegar a eso, pero cuando ya llegas y ya lo tienes dices, ¿y ahora en qué lo uso, no? ¿Cómo lo uso? Entonces, ¿qué viene después? Pues se te acercan muchas personas, ¿no? Al final sabiendo que pues que ya te empieza a convertir en una figura, sabiendo que ya sabes que tiene un recurso, entonces llega el primo, el amigo, el familiar, entonces acercan tantas cosas que de repente es, y ahora para decidir en cuál es la mejor opción. Y ahí es donde yo veo la oportunidad de que a veces no tienen quien los asesore de una manera adecuada, ¿no? Digo, a lo mejor estoy generalizando, pero luego te das cuenta por estadísticas, ¿no? Hay estadísticas que dicen que un deportista profesional en 5 años después de haberse retirado ya no tienen dinero. Sí, se ha visto en muchísimos casos. O 60% en algún momento invirtieron en algo que se convirtió en cero. A mí me ha tocado casos en vivo y en directo, o sea, que de futbolistas que les ha tocado meter una cantidad interesante y que de repente no les retornó un solo peso, ¿no? Entonces es como la dificultad de conocimiento y 2, selección de las personas adecuadas para que estén en tu entorno, ¿no? Y que te lleguen que te guíen de una manera adecuada sin poner de por medio el de yo quiero ganar a partir de tu persona. Y ahí, ¿cuál es como la recomendación? O sea, primero ir como a un coaching y comenzar un proceso para saber qué hacer y cómo administrar tu dinero, o cómo gestionan esa parte. Sí, o sea, al final mi recomendación número 1 tiene que ver con conocimiento, ¿no? Al final pues tienes que aprender, ¿no? Porque al final, si sabes que vas a tener dinero, pues ¿qué tienes que aprender? Pues a lo mejor finanzas, iniciando por lo básico. Si de repente tienes dinero y quieres meterte a un negocio, pues aprender a emprender, ¿no? O cómo ser un empresario, ¿no? Entonces, el conocimiento se vuelve un factor fundamental que siempre para mí ha sido como mi misión hasta cierto punto, es el transmitir conocimiento, porque también el día de mañana, en lo particular, a mí no me gustaría que dependan de lo que yo les diga, sino que ellos tengan la capacidad en su momento de decidir por cuenta propia. O sea, los llevas en este proceso donde pues ellos aprendan a qué hacer con su dinero, o sea, saber, ok, gano esto, puedo gastar esto y lo demás lo destino a esto. Uh-huh. Y además sabiendo como que la oportunidad que pueden tener, que estábamos hablando antes de estar al aire, sobre también generar todavía más dinero con sus propias redes sociales, ¿no? Porque Exacto. Hoy en día eso es un boom, ¿no?
me caracterizo por ser muy analítico y me gusta analizar mucho las cosas. Y en el caso particular de los futbolistas o deportistas profesionales, ¿no? Porque al final, cuando empiezas a ser visto por muchas personas, ligado a las redes sociales, pues te facilita el que tus redes sociales sean altas, ¿no? Yo platico el ejemplo de un chavo del Barcelona que la temporada pasada debutó de 16 años y en su debut metió gol y al día siguiente ya tenía 1 millón de seguidores, ¿no? Entonces, tener las redes con movimiento, si le sabes sacar un provecho, pues te puede servir para monetizar, ¿no? La red social al final se convierte en un canal comercial, pero muchas veces no se sabe cómo sacarle ese provecho. Al final, algo que ya tienes y es, oye, si lo apuntalas un poquito más, pues se vuelve un canal comercial para ofertar lo que necesites. Por decir, tanto para los que están actualmente ejerciendo como los que ya se retiraron, es un gran negocio, ¿no? O sea, creo que en ambas puede servirte. En una, o sea, ¿cómo describirías el funcionamiento de un deportista activo y un deportista que ya está retirado pero pudiera sacar provecho de eso? Para el retirado la labor es más fuerte, porque al final, como ya está retirado, no tiene la misma vigencia que el actual. Entonces, si sus redes no son fuertes, pues tienen que hacer una labor de levantar. Les ayuda el que en algún momento tuvieron un reconocimiento. Si logran ir conectando con aquellas personas que lo reconocieron en su momento, pues puede ser que su red vaya creciendo, pero va a llevar un proceso, va a llevar un tiempo. El que es vigente, pues ya tiene la red hecha. Simplemente es cómo le saco un mejor provecho a algo que ya está establecido. O inclusive en algunos casos se los he dicho a algunos que siguen siendo vigentes, pero están a punto de ya no ser vigentes, de que se van a retirar. Entonces digo, si ustedes hacen un buen manejo de redes sociales, pueden extender su vigencia, porque a lo mejor la gente ni siquiera se va a dar cuenta que ya te retiraste porque te sigues moviendo tanto en redes que a lo mejor ya no te ven jugando fútbol, pero te siguen viendo en redes. Entonces no vas a resentir el ser vigente o no ser vigente. Sí, o sea, tú sigues activo, sigues en constante, pues se podría decir, contacto con tus seguidores, con la gente que te quiere, porque a veces eso pasa mucho, ¿no? Que un deportista anuncia su retiro y deja por completo las redes sociales. Y ahí es cuando, pues la gente al principio sí es como, ¿pero qué pasó? ¿Cómo está? No sé nada de él. Y es en ese momento donde me imagino que entras tú, Javi, y los coacheas para decir, no, o sea, ya terminó tu carrera como deportista, pero todavía puedes hacer muchísimo más, porque además son personas que pueden aportar mucho en cuanto a conversación, ¿no? Sí, o sea, te voy a poner un ejemplo de alguien que sí lo ha hecho, no necesariamente porque yo lo encaminé, él lo hizo por cuenta propia, que es Jair Pereira. Sí, Jair ya tiene un par de años que se retiró. Sin embargo, él sigue muy activo en redes, o sea, y además, luego vamos a sacar la estadística, pero yo creo que es el que más apareció en podcast de todos lados. O sea, al final, podcast deportivo, no hay podcast donde no haya aparecido Jair Pereira. Sí, y voy a sacar el número y luego lo voy a compartir, pero a podcast que le invitan, podcast que va, ¿no? Entonces, eso es mantenerse vigente, porque luego pues ya salen los famosos cortes, las famosas cosas, y si vas haciendo una buena labor, pues vas manteniendo vigente. Aparte, en el caso particular de él, pues entró a la People's League como responsable, entonces sigue siendo. Entonces la realidad es que en lo particular, con el ejemplo de él no ha resentido el hecho de que se retiró. O sea, al final Jair Pereira va al estadio a ver a las Chivas y la gente se le sigue acercando. Sí, o sea, es un mar de gente que como si estuviera vigente, ¿no? Entonces es un ejemplo donde, a ver, si mantienes una buena comunicación y sigues alimentando tu red, ni lo vas a resentir. O sea, tú por decir, con los futbolistas retirados los llevas a ese proceso de pues seguir vigentes, seguir en podcast, que vayan a entrevistas. Uh-huh. Tienes el caso actualmente del maestro Galindo. Platícanos un poquito de cómo ha sido el proceso de llevar al maestro Galindo a seguir en las redes sociales, a estar presente con sus fans, y cómo has visto la respuesta del público, ya que pues es un futbolista muy querido por toda la nación rojiblanca.
Es un caso muy especial. O sea, al final Benjamín Galindo estamos hablando que es de los 10 mejores jugadores que ha tenido México, ¿no? Al final, si haces un top 10, Benjamín está en ese top 10. A Benjamín a mí me toca conocerlo cuando estuvimos haciendo el podcast con Ramón Morales, Tiro Libre con el Capi. Ahí nos toca coincidir con Benjamín cuando grabamos con él. Posteriormente me busca su esposa para ver qué podíamos trabajar con Benjamín Galindo. Y a finales del año pasado empezamos a trabajar un proceso nuevo que empezamos a rebotar ideas. Al final concluimos de que también se puede hacer un podcast con Benjamín Galindo y empezamos a hacer el proceso del toque maestro. Entonces empezamos tanto a producir el toque maestro más el hecho de irle moviendo sus redes. Y fíjate, al final estadísticamente cuando empezamos con las redes de Benjamín, él tenía 20,000 seguidores en Instagram. Con 20,000 seguidores, su alcance era 30,000 personas, ¿no? Cuando publicaban algo, llegaba a 30,000 personas aproximadamente. Hoy en día estamos casi 90,000 seguidores en Instagram y con 90,000 seguidores está llegando a 1,5 millones de personas. Entonces, eso nada más en Instagram. No tenía Facebook, ya tienes Facebook, ahorita ya tiene 90,000 seguidores en Facebook. Está llegando también a 1,5 millones de personas. A lo mejor dices, bueno, hay personas que lo siguen en Instagram y en Facebook pueden ser las mismas personas, ¿no? Bueno, estamos sobre 1,5 millones de alcance. TikTok trae 5 millones de reproducciones mensuales. YouTube andamos como 400,000 reproducciones. Entonces poco a poco le va sumando y le va dando visibilidad a una persona que trae una gran historia. Entonces se vuelve a hacer una activación. Ya ahorita pues le tocó que le hicieran el homenaje con Chivas en marzo. Por ahí le tocó con Santos. Estoy seguro que va a terminar haciendo un homenaje a Cruz Azul, le va a terminar haciendo un homenaje a Pachuca, porque empiezas a ser visible de nuevo, ¿no? Empiezas a conectar con las personas que a lo mejor a algunos les tocó verlo jugar, a los que no les tocó jugar, pues ya ahorita empiezan a saber quién es Benjamín Galindo. Sí, o sea, igual sirve para que las nuevas generaciones se enteren de quiénes fueron, o sea, los futbolistas que en su época pues marcaron por la gran diferencia. Así es, ¿no? Entonces, ese es un caso de éxito que estamos teniendo vigente, el caso de Benjamín. Aparte, pues que hoy en día se vuelve toda una inspiración porque nos está poniendo el ejemplo. Al final, de repente nos podemos llegar a quejar por trivialidades y a él lo que le ocurrió hace 4 años que prácticamente estuvo al filo de la muerte y que al final ha salido adelante y trae una actitud de decir sí puedo y quiero seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces pues nos marca un ejemplo muy, muy claro. Entonces esas combinaciones pues ayudan a transmitir un mensaje de resiliencia, de inspiración y que al final pues, puede seguir creciendo a pesar de que a lo mejor las circunstancias no sean las más favorables. Y en tu punto de vista, como que ¿qué sería lo más importante que, por decir, un futbolista pudiera mostrar en redes sociales? ¿O cuál sería el factor que la gente quiere ver, quiere conocer, quiere saber? Te voy a regresar la pregunta antes de... Sí te la voy a contestar, pero te voy a regresar la pregunta. A ver, ¿tú sigues redes sociales de algunos jugadores? Sí. ¿Qué suben normalmente? Pues realmente suben cuando fueron los partidos, ¿no? Que la foto del partido y no sé... en generalizando, los deportistas en general suben la foto del evento y la descripción, ¿no? Ya sea que wow, qué buen partido tuvieron o no se logró el resultado, pero vamos, o sea, son como cosas muy generales y bueno, digo, a los fanáticos y así, pues yo creo que sí lo que más te interesaría saber es quién es fuera de la cancha, porque dentro de la cancha pues ya te conozco, o sea, ya sé quién eres, veo tus resultados, sé, y a lo mejor me dijiste en redes sociales que lo sientes, pero quiero saber más, ¿no? Te voy a hacer una siguiente pregunta y ya después te voy a contestar. A ver, ¿tú quién consideras que maneje bien sus redes sociales como jugador? Así que lo ves y lo que te está transmitiendo a través de sus redes, dices, está padre lo que me está compartiendo. Pues yo creo que... Solo uno, solo dime uno. Solo uno. ¿Futbolista o sí, en general deportista? Bueno, puede ser un deportista. Si identificas a alguno que dices, mira, esta persona sube cosas interesantes. Pues me gusta el Chicharito, fíjate, me gusta mucho porque siento que... O sea, ha hecho como que su comunidad lo conozca un poco más también cuando hace sus streams. Te das cuenta que es una persona muy humana, que es un chavo muy centrado, que ha trabajado mucho lo mental
y que él está fuerte. O sea, es un futbolista que está fuerte mentalmente. O sea, la gente puede hablar mal de él, puede no tener los mejores resultados o puede tener en su momento muy buenos resultados, pero siento que ha hecho ese clic, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Y al final va de la mano de una preparación, ¿no? Porque al final Chicharito empezó a prepararse, ¿no? A través, tuvo a Diego Dreyfus como un coach y todo, y le empezó a abrir un panorama, ¿no? De conectarse con él mismo, ¿no? Y de repente hubo una cierta transformación de Chicharito. O sea, yo te lo puedo decir porque yo soy fan de Chicharito, o sea, al final, y desde que se fue al Manchester, bueno, desde antes yo seguía los pasos y me ha tocado ver toda esa evolución, y en esa evolución empieza a conectar con la parte de su ser y la autoestima y de transmitir lo que él siente, ¿no? Y sin tapujos, ¿no? Al final, y empieza a conectar con el proceso de redes. Al final el tema del streaming y todo eso, pues él lo empezó a hacer por gusto, porque le gusta jugar, pero a la vez es una forma de visualización y de difusión. O sea, al final, a ver, ¿quién tiene más seguidores? ¿Chicharito o Chivas? No sabría decirte la verdad. Bueno, tiene más pero seguidores Chicharito. Que, ¿sí? En Instagram tiene más seguidores Chicharito. Sí, entonces ahí eso tío, sí es un buen ejemplo, porque es alguien que sí le ha estado dando su peso específico al manejo de redes. Empezó, en su momento había hecho un canal de YouTube y había transmitido una serie de cosas cuando estaba casada y todo. Tío, eso ya no lo continuó. Lo que sí me acuerdo es del efecto de Cristiano Ronaldo cuando llegó al Al-Nassr, que fue así de que no tenía tantos seguidores, y fue de que llegó y boom, subieron los seguidores. Bueno, ahí estás hablando ya de palabras mayores. O sea, sí. Cristiano, Messi, pues son personajes que tienen más seguidores que todos los equipos juntos de las ligas donde han estado. Entonces, ellos al final se cuecen aparte, ¿no? Pero Chicharito sí es un buen caso. Y otro ejemplo que te puedo dar es Jürgen Damm. No, al final Jürgen Damm empezó a hacer cosas que van ocurriendo detrás, de que a veces ni te lo imaginas, y empezó a transmitirlo. Se frenó un poquito cuando estuvo en América, no sé si por contrato, ¿no? Pero dejó de hacer. Ahorita que están en San Luis, otra vez empezó a retomar y sube y conecta, o sea, con la gente, ¿no? Y entonces es un buen manejo de una marca. No, y aparte, la verdad, digo, soy fan de su contenido, muy bueno. O sea, te da datos hasta de lo que come, cómo entrena, cómo es un día que va a las instalaciones, dónde está, qué hace. Y también está padre porque son esos momentos que los fanáticos del fútbol no pueden ver si el futbolista no te da acceso o el club. Porque realmente pues no es como que uno va a ir y puede saber qué comen o qué hacen. Y en el caso de él, digo, la realidad es que ya ahorita también está en una etapa de cada vez se acerca más a que se retire, y por lo tanto ya no juega tanto. Al final él no es titular en San Luis. Sin embargo, la gente puede ubicar más a Jürgen Damm que a alguno que sí sea titular. Y por sus redes. Sí. Entonces es esa conexión, ¿no? De salirte de lo rutinario a atreverte a dar un poquito más de que la gente te conozca. Y en el momento yo lo que les sugiero es, pues tengan 2 redes sociales. O sea, tengan la red social privada, donde sube lo que quieras y en el momento que quieras, y ten tu red de figura pública, donde sí sube cosas que sean de valor para la gente que te está siguiendo, y que crezca más la gente que te está siguiendo. Sí, para que sea punto y aparte, pues, o sea, tipo la fiesta y esas cosas que a lo mejor te pueden generar problemas como futbolista o polémicas, pero lo puedas poner dentro de tus redes privadas, y ya la pública, pues, meramente como cosas deportivas o curiosidades. O de negocios, ¿no? O de negocios. Porque puede ser que ya tengas tu negocio y pues empiezas a promocionar tu negocio. ¿Tú dirías, Gaby, las redes sociales son un negocio? O sea, ¿se puede llamar, este es mi negocio? Es un canal comercial. O sea, al final yo cuando, en mi caso, yo arranco mi propio negocio, que es Inspira y todo, mi primer dificultad fue vender, ¿no? Yo decía, sí, yo soy bien fregón para dar capacitaciones y coaching y consultoría y todo. Y yo decía, pues va a haber fila de gente que quiera recibir mis servicios. Y pues la gente no llega sola, o sea, tienes que buscarlas, tienes que prospectar, hacer labor comercial y todo.
Y en redes sociales, bueno, la diferencia, por ejemplo, en ventas, un proceso tradicional a un proceso en red social. En un proceso tradicional yo llego y te digo, oye, ¿sabes qué? Te vendo un seguro. ¿Qué me dirías? Pues no sé si lo quiero. Primero te escucharía. Por lo regular, cuando como seres humanos, cuando alguien nos vende, si de repente no es lo que yo estoy buscando, ponemos una barrera. Bueno, eso sí. Ponemos una barrera y es así como das largas o simplemente no le haces caso al que te está vendiendo. Ese es un proceso tradicional. En un proceso por redes sociales, la gente te compra porque tú subes algo y si conecta con la necesidad de la gente, te va a consumir. ¿Sí? Entonces, ese es un cambio entre un proceso tradicional de ventas a un proceso ya digitalizado, que aparte de ese proceso digitalizado, si lo trabajas bien, en ventas hay lo que es el famoso embudo de ventas, donde tienes que tener varios prospectos para que esos prospectos pues logres un cierre, ¿no? Y se vuelve como un triángulo invertido. Entonces, en redes sociales ese embudo puede ser tan grande como tú lo vayas alimentando. ¿En qué? Pues creciendo tus seguidores. Y Javi, entonces, ¿cómo describirías el proceso para un futbolista de comenzar pues su gestión en redes sociales? En que sea consciente que tiene mucha gente que observa sus pasos y que los están viendo, o sea, y que esa gente está interesada en saber más de ellos, ¿no? Al final de cuentas, el conocer no solo, pues ya lo que vemos en la cancha, eso pues lo vemos en la tele o donde lo veamos, pero qué hay detrás de, a lo mejor, cómo es su rutina posterior a un entrenamiento, cómo es su convivencia con la familia, a lo mejor si está empezando un proceso empresarial o un proceso financiero, o sea, que den a conocer más de lo que la gente quisiera para que al final exista más capacidad de crecimiento de su red, ¿no? Entonces, y la realidad es que hoy en día cada vez puede ser más fácil siempre y cuando pues adquieran conocimiento, y que es un conocimiento que ni siquiera les va a absorber toda una licenciatura de conocimiento, y ahorita puede ser mucho más práctico. ¿Y es difícil pues arrancar un proyecto desde cero o como qué consejos les darías tú a ellos? La velocidad es proporcional a la conciencia de quererlo hacer. Si de repente alguien dice, ¿sabes qué? Sí me late, al día siguiente ya estamos haciendo algo. ¿Sí? Te voy a poner el ejemplo de Ramón Morales, con el que hicimos el tiro libre. Con Ramón Morales en agosto de 2022 platicamos la idea. En septiembre ya estábamos planeando, y en octubre ya estábamos ejecutando, y en noviembre ya estábamos lanzando. O sea, en 2 meses ya estábamos lanzando un proceso. Sí, conectamos con que ya se empezaba a mover él de alguna manera en redes sociales, conectamos con el soporte que le podemos dar. En menos de 2 meses ya estábamos haciendo algo muy interesante. Entonces depende también mucho de la facilidad que le den ellos o el esfuerzo al final, porque también es un esfuerzo, ¿no? O sea, la dedicación que le dediques para que se pueda concretar el proyecto y pues se pueda hacer. Y son esfuerzos no tan grandes como otras cosas, ¿eh? O sea, al final a lo mejor dices, me voy a poner a grabar 1 hora y dentro de esa hora que grabe me sale contenido para una semana o más. O sea, al final ya ahorita el consumo de reels, de shorts y eso, pues son consumos de 1 minuto. Entonces imagínate, grabas 1 hora, no necesariamente van a ser 60 cortes, pero ponle que saques 15 cortes de lo que grabaste. Si los administras bien, tienes para todo un mes. Sí, que sí es importante ahorita. La realidad es de los temas en redes, ya la captación es a través de los videos, ¿no? Ya un post no funciona. O sea, el efecto de un post contra un video es infinitamente mayor el de un video. Sí, por eso ya la gente sube más pues videos que fotografías, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ya en las métricas no te da un impacto un post normal. Entonces, Javi, dame 5 nombres de futbolistas que manejan bien sus redes sociales o deportistas, desde tu punto de vista. Mira, ya diste uno, que Chicharito sí es uno, tío, ya dimos también el tema de Jürgen Damm. Ya los otros 3 los pones más complicados. Canelo Álvarez, ¿no? También comparte varias cosas de su vida. Canelo
sí mueve bien también. Inclusive también Checo Pérez, o sea, al final la realidad es, pero no lo hacía, lo empezó a hacer. Y le ha ido muy bien a Checo. O sea, al final, te puedo decir, hace 2, 3 años, Checo no movía casi su red, era lo que se movía orgánicamente, ¿no? Y entonces, la figura pública orgánicamente puede lograr muchísimo, pero imagínate que le metas un poquito más de planeación, de una ejecución, creces todavía mucho más, ¿no? Entonces, tío, se vuelve un canal comercial. El día de mañana es saber, Checo Pérez ya tiene su propia proteína, ¿no? Entonces, sí. A ver, quiero vender mi proteína, pues ahí está mi red social. Imagen de todo, básicamente. O sea, ahorita en México volteas y Checo por aquí, Checo por allá. Sí. La checonomanía está toda. ¿Qué quieres vender? ¿Quieres vender esto? Pum. O sea, encaja el perfil contra el producto y te pones a vender. Lo más difícil en los negocios es vender. Sí, el otro día tenía una discusión con uno de ahí de los de la chamba, que esa discusión hace 10 años yo hubiera estado en la misma postura de la otra persona de defender, es que el proceso operativo, que a veces es más complicado y una serie de cosas. Sí, los procesos operativos también pueden ser complicados, pero son más controlables. Sí, si tú ya sabes hacer lo que te toca hacer, pues ya lo dominas y lo vas a hacer y está en tu control. Pero el vender, no necesariamente. O sea, sí está en tu control que prospectes y eso, pero que de eso a que te compren. Yo he tenido clientes que he tardado hasta 6 años en cerrarlos. Así desde que los prospecto y que les doy seguimiento. Eso me ha llevado hasta 6 años. Pero no te rindes, Javi. Pero no me rindo. Ahí. ¿No? Pero por eso la parte de ventas en un negocio para mí es lo más difícil. Y si lo haces bien en un proceso digital, después puede ser que ya no sea tan difícil y te va a costar mucho menos que armar toda una estructura comercial de fuerza de ventas y todo eso. Entonces, no. Esa es la ventaja de manejar una red social bien. O sea, yo creo que ahorita, pues sí, o sea, podríamos concluir que las redes sociales son fundamentales en todo, ¿no? O sea, se puede hablar que, pues, para todos, para cualquier persona a lo que se dedique, es una gran herramienta, ¿no? Sí, y porque un parteaguas fue la pandemia, ¿no? La realidad es que las redes sociales ya tienen su tiempo, ¿no? Al final ya tienen por lo menos 15 años, ¿no? De que empezó el efecto de redes sociales, que el YouTube, que el Instagram, que el Facebook. Que el Ask. ¿No? Ya más reciente TikTok y todo eso. Pero ya tienen su tiempecito. Pero en la pandemia se volvió... Mira, antes de la pandemia, aquí en México consumíamos 6 horas diarias de redes sociales, promedio. Antes de la pandemia. Ese número en pandemia se disparó infinitamente, cada vez, o sea, más consumo. Y también empezaron a emerger muchos influencers, ¿no? En esa época empezaron a gente que de repente decía, ¿y ahora qué hago? Si no puedo hacer lo que ya hacía, ¿qué hago? No, pues me aprendo a cómo editar, cómo grabarme, cómo salir y todo. Y hay historias que yo conozco de personas que con un celular empezaron a hacer su movimiento. Y negocios súper exitosos, ¿no? Que también, pues, de que las ventas, ¿sí? Hasta las pastelerías. Yo he visto muchas pastelerías que se han vuelto famosas por TikTok. Pues la red, o sea, por un lado la red social te puede pagar, ¿no? Si lo haces bien, te pueden pagar muy bien. Más puedes conseguir patrocinios, más puedes vender tus propios productos. Entonces, si vas combinando los 3 factores, pues se va volviendo algo muy interesante. Y estamos en épocas de marcas personales, que va de la mano a la red social. O sea, quieres trabajar tu marca personal, necesitas tu red social sí o sí, ¿no? Yo en lo particular, tío, a mí cuando yo empecé a vender, a mí me costaba mucho hacer el proceso de comercialización y eso, y yo empecé por redes sociales y a lo mejor no lo hacía de la mejor manera, pero todos los días yo publico, todos los días, o sea, hasta la fecha llevo 10 años en donde publico todos los días. Ya ahorita a lo mejor que hay historias, ¿no? Historias de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Todos los días estoy publicando algo. Entonces, si el día de mañana alguien necesita lo que yo ofrezco, estoy en la mente de esa persona y cuando tiene la necesidad, me contacta, ¿no? Sí, es cierto. Estás en el radar, ¿no? Estoy en el radar. Entonces, es el ejemplo de yo no ando detrás de la persona vendiéndole, sino que la persona cuando lo necesita me busca. Y eso es a través de la red. Yo le he metido más fuerza en los últimos 2 años, ¿no? Al final antes era muy un proceso un poquito lento. Yo en Instagram antes no me movía tanto,
Entonces dije, no, la realidad es que hoy en día Instagram es el que vende, no es el que te promueve y todo. Entonces, ¿cómo le metemos fuerza al proceso de Instagram? Y pues estar subiendo contenidos constantemente. Y bueno, Javi, la verdad, pues me encantó que estuvieras aquí con nosotros. Ya para finalizar la entrevista, danos 3 consejos para todas las personas que están viendo pues el podcast, que quieren empezar, cómo inspirar, porque creo que una de las frases principales dentro de tu marca personal y todo lo que haces y los procesos que llevas a todos los deportistas es inspirar y pues poder dejar algo. Platícanos un poquito respecto a eso y algunos consejos que le des a todos los que nos están viendo el día de hoy en el podcast. Mira, por aquí atrás está mi libro y el libro se llama La Fórmula de Inspirar. En algún momento, un empresario que conozco, un día me dice, necesito comer contigo, te invito a comer, ¿no? Ya vamos, ¿no? Entonces, ya me invita a comer y todo, y me dice, es que quiero saber cómo le hiciste. Y yo, ¿cómo le hice para qué? Es que un día tú pusiste en redes sociales que ibas a dejar de tomar refresco y fuiste marcando, ¿no? Así de, llevo una semana sin refresco, llevo un año sin refresco, llevo 2 y duré 5 años sin tomar refresco, ¿no? ¿Cómo le hiciste para hacer eso, no? Entonces, la realidad es que en aquel momento no tenía la respuesta. O sea, pues simplemente fue de que dije, pues quiero dejar de hacerlo y lo dejé de hacer, ¿no? Pero dije, pues, ¿cómo poder llegar a eso? Entonces, empecé a trasladarlo como buen ingeniero a ver, vamos a hacerlo como un proceso, una metodología. Entonces la fórmula de inspirar yo la tengo separada en 2 partes. La primera, que es tal cual es la fórmula que yo denomino que hay que tener una visión, objetivos, acción, seguimiento y resultados. Seas un negocio o seas una persona. No, por lo regular los negocios tienen una visión, ¿no? De ser la empresa número 1 en venta de alimentos, de esto y lo otro, de posicionamiento en el mercado y todo eso. O pongo el ejemplo de Google, ¿no? En su momento Google era ser el buscador número 1 y más reconocido en el mundo, ¿no? Entonces ya ahorita dices, a ver qué otro buscador usas, y pues la gente no sabe qué otro buscador hay más porque siempre usan Google y fue parte de una visión. Entonces vas teniendo claro esa visión, que la visión por lo regular viene de los sueños, ilusiones, intenciones, pero sí trasladarlo a una visión muy, muy clara, ¿no? Yo trabajé en Sabritas, para mí una visión fue trabajar en Sabritas. Yo pasaba por la planta de Sabritas y yo decía, quiero trabajar en Sabritas. Se concretó hacer esa parte. Ahorita que estoy interactuando con deportistas, ¿no? Que estoy con el maestro Benjamín. ¿Era tu sueño? O sea, hace 8 años sí, o sea, porque hace 8 años yo buscaba cómo interactuar con futbolistas, ¿no? Entonces tardé 8 años, pero ahorita ya lo estoy haciendo. Y a lo mejor ya la gente dice, qué padre, ¿no? Que estás interactuando con jugadores. Y ahorita ya ni siquiera con jugadores, o sea, estoy interactuando con influencers, con comediantes. O sea, fuimos con Franco Escamilla. O sea, al final, si me hubieran preguntado hace 2 años, oye, ¿vas a estar interactuando con Franco Escamilla? Nunca me lo hubiera imaginado. Pero vas trasladando hacia una visión de decir, pues mi visión es interactuar con personas que han tenido historias exitosas y cómo poder tener una interacción directa con ellos. De esa visión, pues la tienes que trasladar en objetivos bien claros. Ok, ya dices, ya quiero llegar a esto, pero es cómo la vas a hacer para llegar. Entonces ya empiezas a definir un plan específico, ¿no? Hay una metodología que se llama Marte, que los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, retables en tiempo y específico. Entonces ya eso le empieza a dar más precisión a tu conciencia. Pongo el ejemplo que a lo mejor muchas veces puede ser de alguien que quiera un carro, ¿no? Es que yo quiero un carro. Ok, ¿qué carro quieres? Pues yo quiero un carro. Te voy a poner mi ejemplo personal. Quiero un Tesla. ¿Sí? Ese fue hace 6 años. Hace 6 años fue la primera vez que yo me subí un Tesla en España, en Madrid. Pedí un Uber y me llevó un Tesla. A partir de ese momento dije, no sé qué voy a hacer, pero yo quiero tener un Tesla. Tardé 6 años. En 6 años, quiero un Tesla que sea color blanco, que tenga esto y esto. Y es ahora, ya sabes que quieres Tesla, ¿en qué momento lo quieres? No, pues lo quiero en 2 años. Ok, y si lo quieres en 2 años, ¿qué tienes que hacer? Pues tengo que juntar la lana para el engancho o comprarlo contado. Entonces empiezas a trasladar cosas muy específicas para que sí logres lo que quieres. Entonces, esa es la parte de la fórmula, o sea, de tener visión, objetivos, acción, seguimiento, que a veces ya dices, ya tengo bien claro todo, pero si no doy el seguimiento, pues ahí se queda, ¿no? Entonces, ya tengo claro que tengo que juntar
1,000 pesos a la semana, pues semana tras semana veo que junte mis 1,000 pesos hasta que lo logre. O quiero entrar a Sabritas, pues voy a estar buscando la oportunidad para entrar y voy a estar viendo las vacantes. Eso das un seguimiento y al final pues hay un resultado, y en los resultados solo hay dos opciones: o son positivos o negativos. No hay medias tintas. O las cosas salen bien o no salen bien. Si no salen bien, pues te vas regresando a la misma fórmula. A lo mejor te está fallando el seguimiento, a lo mejor te está fallando la acción a estar realizando. Tío, yo tardé 8 años para llegar con futbolistas. A lo mejor la acción que yo estaba haciendo no era la necesaria para así llegar al futbolista. ¿No? Ahorita ya estoy llegando. Bueno, pues ya mi acción funciona, pues sigue haciendo la acción porque ya estás dando el resultado. ¿Y cuál es tu próximo objetivo? O sea, ¿qué viene siguiente para ti, Javi? Por ejemplo, Inspirar es un negocio que ya va a cumplir 10 años. En agosto cumplimos 10 años. Y mi objetivo es que Inspirar funcione sin mí. Sí, que el día de mañana, si alguien llega a Inspirar, pues tenga el mismo trato que yo les hubiera dado directamente, o que reciban un mismo proceso como el que les hubiera dado yo. Entonces ahorita estoy trabajando para que Inspirar sea autónomo hasta cierto punto. Eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar, ¿no? Al contrario, al final me gusta a mí estar trabajando, pero también me gusta estar desarrollando nuevos proyectos. Entonces siempre estoy pensando en qué más sigue, ¿no? Ahorita estamos muy de lleno en los podcasts, ¿no? Estamos desarrollando podcasts ahí con Benjamín, con Demetrio Madero, con Fernando Quirarte, con Osvaldo Alanís, pues con tu mamá, con Alexandra González. De repente traemos 5 podcasts, ¿no? O sea, en este año empezamos con 1 y ya traemos 5 podcasts. Entonces estamos entendiendo eso, que es parte de un conjunto del manejo de redes. Entonces, un siguiente paso es pues ser altamente reconocido en ser un buen formador de personas en redes sociales. Sí, ahorita estamos en la construcción de eso. Y que en su momento también en Guadalajara logremos armar una buena comunidad de creadores de contenidos y de influencers que marque la diferencia. O sea, al final hay personas interesantes, pero de repente lo que hace falta es entrelazarnos. Ay, pues muy padre, Javi, muy, muy interesante, pues todo lo que platicamos, todos estos puntos, el poder también ver que todo esfuerzo tiene su recompensa y que no hay sueños que no se puedan lograr siempre y cuando pues seas constante y tengas bien claro lo que quieres. Es fundamental, o sea, la claridad de lo que quieres y la persistencia para lograrlo, porque al final a veces nos lleva un tiempo las cosas, o sea, no son de inmediato. O sea, ahorita te decía, hay clientes que me han llevado 6 años. Imagínate, de repente, pues yo puedo decir, no, pues el cliente no quiso y ahí quedó. Pero en mí no, yo quiero que ese cliente, sí, trabajar con ese cliente. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero voy a trabajar con ese cliente. Y hasta la fecha, afortunadamente lo he logrado. O sea, los clientes que me he propuesto trabajar con ellos, los he logrado. Pero porque yo los tengo claros que los quiero y los busco. Pues ya escucharon, tienen que ser muy claros con sus objetivos, con lo que quieren. Este podcast espero les haya ayudado para poder analizar pues cuál es su sueño, qué es lo que quieren seguir, y también que los futbolistas y que los deportistas se den cuenta que también tienen una súper herramienta que abre puertas para todos los que somos amantes al deporte y que podemos tener este vínculo de conocer y que todos podemos tener un buen negocio siempre y cuando sepamos de qué. Ahí empieza todo, ¿no? Fue lo primero que me dijiste, y es tener la claridad de lo que uno quiere, si quieres un propio negocio. Porque a lo mejor queremos un propio negocio porque vemos que a alguien más le va bien por tener un propio negocio, y a lo mejor no estás hecho para tener un propio negocio. O sea, yo te puedo decir, en Inspirar yo promovía mucho el que todos en algún momento se volvieran dueños de negocios. Al final, dentro de lo mismo que vamos construyendo, pero en algún momento me cayó el 20 que no todos están hechos para ser su propio negocio. O sea, al final el ser emprendedor no es fácil, ¿no? Al final sí tienes una libertad de horario, pero luego tienes responsabilidades que las rentas, que las nóminas, y esas responsabilidades hay que saberlas manejar, porque si no a veces la presión te puede absorber. Entonces es tener claro que sí le quieres entrar a algo que es de adrenalina y conectar con lo que te gusta hacer. Esa parte de
A veces en lo que somos buenos no necesariamente es en lo que nos desempeñamos. Entonces ahí si en lo que eres bueno lo conectas con lo que quieres hacer de emprendimiento, puede ser que funcione bien y le trasladas el hecho de saber vender, ¿no? Eso ya también es requisito indispensable en el emprendimiento, que seas un buen vendedor. Bueno, Javi, pues muchas gracias por tu tiempo, por tenerte el día de hoy aquí en el podcast. Aquí vamos a dejar las redes sociales de Javi para que lo sigan, estén al pendiente y pues también si tienen alguna duda le manden mensaje y se informen. Así que pues muchas gracias de tenerte el día de hoy aquí en el podcast. No, pues gracias a ti y sí, como dices, me pone a escribir y siempre contesto, ¿eh? Me puedo tardar un día, pero de que contesto. Y bueno, pues denle like, compartan mucho el video, comenten qué fue lo que más les gustó, se les hizo interesante y nos vemos en el próximo podcast.